Hola, me llamo Juan, soy guardia de seguridad de Madrid. Déjame contarte lo que viví una noche en la estación de metro de Chamberí en Madrid. Es un lugar con historia, y no precisamente una cualquiera. La estación de Chamberí forma parte de la primera línea de metro de Madrid, inaugurada en 1919. Fue diseñada con el estilo de las estaciones parisinas de la época: azulejos blancos, brillantes, iluminación tenue, un encanto especial. Sin embargo, en 1966, la estación cerró. Desde entonces quedó abandonada, o al menos así lo parecía. Ahora la llaman la Estación Fantasma. La convirtieron en un museo, donde se puede ver cómo era el metro en sus inicios, con los anuncios antiguos en las paredes, azulejos que se habían conservado desde hace más de un siglo. Sin embargo, trabajar en ese lugar de noche tiene su lado oscuro, y lo que viví allí una madrugada no se me olvidará jamás. Era mi turno de vigilancia nocturna, y el ambiente de Chamberí es especialmente inquietante a esas horas, cuando todo está oscuro y solo se escuchaban los ecos. Esa noche, mientras hacía mi ronda por el andén, vi algo que en ese momento pensé que era una alucinación. Al fondo del andén, bajo una luz tenue, vi una figura que parecía de otra época. Un hombre con un traje oscuro, un sombrero y una maleta antigua, mirando hacia las vías. Parecía perdido, desorientado, como si no entendiera dónde estaba. No pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y miedo. «Señor, ¿está todo bien?», le pregunté en voz alta, pero el hombre no reaccionó. Solo se quedó ahí inmóvil, mirando fijamente hacia las vías, como si estuviera esperando un tren que nunca iba a llegar. Me acerqué un poco más y sentí un frío extraño que me hizo estremecer, un frío que no era normal, ni siquiera para esa estación cerrada y oscura. Y cuando ya estaba a unos metros de él, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Al verlo de cerca, el corazón casi se me paraliza. Tenía el rostro pálido, con una expresión vacía, unos ojos que parecían ver a través de mí. Era una mirada fría, profunda, como si estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Nos miramos durante unos segundos que se hicieron eternos. Luego el hombre volvió a mirar a las vías y de la nada simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé en shock, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Miré el reloj y me di cuenta que se había detenido exactamente a las 3:15, la misma hora en que se dice que la estación cerró definitivamente en 1966, cuando los últimos trenes pasaron por Chamberí. Mi teléfono también marcaba esa hora, congelado en el tiempo. Al día siguiente se lo conté a mis compañeros, y uno de los veteranos del museo me miró con una mezcla de miedo y asombro y me dijo: «Ese es el hombre del último tren, el que cayó a las vías». Resulta que, según la leyenda, cuando la estación de Chamberí cerró en 1966, hubo un pasajero que no se dio cuenta de que el metro no paraba ya allí. Quedó encerrado y al final terminó cayendo a las vías. Cada noche esperaba su tren, sin saber que ya nunca volvería a pasar por Chamberí. Con los años, varios guardas y trabajadores de mantenimiento aseguran haber visto a este hombre siempre en el mismo lugar, mirando hacia las vías. Dicen que si te acercas demasiado, sientes ese frío extraño. Cuando lo notas, los relojes se paran. Después de aquella noche, me prometí a mí mismo que no volvería a hacer la ronda por ese andén. Hay algo en Chamberí que parece haberse quedado congelado en el tiempo, algo que va más allá de lo que la razón puede explicar. Cada vez que paso por ahí, miro de reojo, esperando no cruzarme otra vez con este hombre del último tren, pero siempre tengo la sensación de que él sigue ahí, esperando en la penumbra, atrapado para siempre en la estación fantasma de Chamberí. Y bueno, hasta aquí llega esta historia del espectro o la llamada estación fantasma de Chamberí, el lugar eterno del hombre que sigue esperando ese último tren. Bueno chicos, soy el guardián de la cripta y esto ha sido la historia del espectro de la estación fantasma de Chamberí. Cada semana intentaré traeros una leyenda de los lugares más inquietantes del mundo. Si queréis escucharla, no olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene.